Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro programa de conferencias bíblicas virtuales. A través de ya algún tiempo hemos estado presentando temas bíblicos muy interesantes que nos ayudan para edificarnos en la palabra de nuestro Dios, para nuestro crecimiento espiritual y también nos ayudan para tener una mejor madurez espiritual. Hoy, como siempre, tendremos un tema bíblico importante que le hemos titulado La joya perdida del pueblo de Dios. Cuando hablamos de algo que se ha perdido, nos referimos a algo que un tiempo lo tuvimos, que estuvo presente en nuestras vidas, en el ámbito espiritual, estuvo presente en la vida de cada cristiano. Pero en algunos casos, desafortunadamente, esta joya se ha perdido, ya no está en los hermanos. En algún momento de la vida empezó a desaparecer. Me refiero a la oración. La oración es el medio que Dios ha puesto para comunicarnos con Él. El Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, enseñó a sus discípulos o apóstoles a orar para que ellos y nosotros supiéramos a quién debemos dirigir la oración, cómo la debemos hacer y también, desde luego, que lo primero es que debemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Después de eso, pues entonces se deriva todas las partes de la oración. Agradecimiento a nuestro Dios, también nuestras peticiones y finalmente, pues hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy lamentable saber que hermanos, no quiero generalizar, hablo de algunos hermanos que esto de la oración para ellos ha sido una gran joya, pero que la han perdido porque han dejado de orar. Como decía, es muy lamentable saber que hermanos que algún tiempo fueron sufridos en la tribulación y constantes en la oración, pues ahora ya no lo son. El propósito de nuestro tema, desde luego, pues no es sembrar un sentido de culpa en aquellos que ya no practican la oración, sino más bien el propósito es estimularlos a volver a esa joya perdida que es la oración, estimularlos a buscar la presencia de nuestro Dios, acercándonos así al trono de la gracia, recuperando también esa joya perdida tan valiosa llamada la oración. Queremos decir que la oración pues es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y para nosotros es una grande bendición poder dirigir unas palabras a nuestro Dios. Pero la oración es y significa que aquel que la hace tiene que abrir el corazón, su alma, en una forma sincera, en una forma sensible y afectuosa. El Señor Jesucristo dijo que deberíamos orar. Habló con sus discípulos acerca de esto en Lucas 18:1. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y les refirió Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esta parábola tiene que ver con un juez injusto, donde el Señor Jesucristo, a través de ella, estaba mostrándoles que aún los hombres injustos, para evitar molestias, conceden algunas cosas. Y luego compara, ¿cómo no lo hará nuestro Padre Celestial, que Él es un Dios justo, que desde luego lo hará? Dice así la parábola. Había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo:
hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Eso dijo el juez injusto. Y el Señor dijo a sus discípulos, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Oyeron eso? Y luego les pregunta, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola está enseñando que nuestro Dios, como Él es justo, seguramente escucha, con toda seguridad, escucha Él siempre nuestras oraciones y nos hará justicia, como dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque clamamos a Él todo el tiempo. Hemos estado clamando a Él los que amamos la oración y dice que no tardará mucho en responder, desde luego, que pronto Él nos hará justicia. Pronto Él escuchará nuestras peticiones. Pronto Él nos dará una respuesta. Sin embargo, dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá hombres de fe? Ese es el problema. Por eso se ha estado perdiendo el interés por la oración, por la comunicación con nuestro Dios. Es una de las causas por las que el hombre ha llegado a perder esta joya preciosa que es la oración. ¿Qué es lo que en realidad ha causado todo este mal en el cristiano que ya no ora, que ha dejado de comunicarse con Dios? Debemos de reconocer algo. Orar no es fácil. No es algo que se hace así como naturalmente, ¿verdad? Es algo que lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, lo tienes que desear, tienes que amar y saber a quién oras. El problema viene cuando la persona, el hermano, la hermana, a causa de muchas cosas, ha perdido su fe. Esa es una de las causas, la falta de fe. Pero hoy, a través de este mensaje, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar confianza a que volvamos otra vez a recuperar lo que hemos perdido, esa joya perdida. Él dice en su palabra, en Marcos 11:22, y Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. Ese es el mandamiento. Esa es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os será concedido. A ese nivel de seguridad, nuestro Señor Jesucristo nos manda, nos exhorta a que tengamos fe en nuestro Dios. ¿Has perdido tu fe, hermano, por alguna razón? El Señor te dice hoy, tened fe en Dios, no la pierdas. Sí, y pone aquí algo que nos enseña realmente que la fe es la que cubre todo. A través de la fe se logran muchas cosas. Ninguno de nosotros tenemos necesidad de decir, como dice aquí, que le digas a un monte
que se quite y que se arroje en el mar. Nadie tenemos esa necesidad, pero es un ejemplo de que si hubiese esa necesidad, hasta eso sucedería. Realmente nuestras necesidades, por grandes que sean, no tienen que ser de esta forma, de esta medida. Si hay fe y la fe puede hacer que un monte se cambie de lugar, ¿cómo nuestra fe no va a ser que Dios supla nuestras necesidades? Que Dios sea con nosotros y conteste nuestras oraciones y que con fe logremos las cosas que nosotros necesitamos. Esta es la promesa que el Señor nos da. No pierdas tu fe. El Señor dijo que todas las cosas por las que ores, por las que pidas al Señor, que creas que las recibirás, dice, y te serán concedidas. Entonces, la falta de fe es la que nos está privando de las bendiciones de nuestro Dios. La fe no se debe perder. La oración tiene que hacerse con fe, que sea una oración de fe. Y como dije al principio, es abrir el corazón. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de cómo debemos orar a nuestro Dios, pero se trata, si vamos a orar, se trata de abrir el corazón, el alma, la sinceridad, de hablar en una forma íntima con nuestro Dios, que es un privilegio precioso que antes no teníamos. Cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, no teníamos esta bendición. No había Dios que nos escuchara, porque no teníamos Dios. La Biblia dice que la gente que no está en Cristo Jesús, dice que no tiene a Dios, está muerto en sus pecados, está lejos de Dios, no tiene a Dios, no tiene esperanza, no tiene nada. Pero hoy tenemos todo eso. Esas son las bendiciones que Dios nos da por ser seguidores, por ser creyentes, por ser cristianos, por estar constantes, siempre adorando y sirviendo a nuestro Dios. Tenemos el ejemplo también de aquel fariseo que también le faltaba humildad. Quizás eso nos está faltando también para que nuestras oraciones sean escuchadas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras deficiencias, pero una de las causas por las que ya no oramos es por la falta de humildad. Cuando el Señor nos habla a través de la palabra bendita y nos recomienda y nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así, mis hermanos, la falta de humildad nos está afectando, nos está dañando la relación con nuestro Dios. Humillados. Es bajo la poderosa mano de Dios de quien debemos nosotros, ante quien debemos humillarnos. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede exaltar. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando fuere tiempo. El problema es que a veces no es el tiempo en el cual debemos o somos exaltados o queremos ser exaltados por el hombre, queremos ser exaltados por alguien que no tiene nada que ver con Dios. No, dice esto, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice, y cuando fuere tiempo, hay un tiempo, Él te exaltará. Él hará eso. Dice, por ahora, tú echa todas tus ansiedades. Estas veces que te sientes nervioso, ansioso por los problemas, las aflicciones, las necesidades, dice, échalas
échalas, dice, todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está siempre al cuidado de cada uno de nosotros, pero hay que buscarlo con humildad. Por eso hablábamos de aquel fariseo, si fueran ustedes la parábola fariseo y el publicano, cuando el fariseo, él solo se exaltaba y él solo hablaba de él, mientras que aquel hombre pecador llamado el publicano dice que no quería ni acercarse, estaba de lejos, no tenía valor ni siquiera de alzar sus ojos al cielo, donde está Dios, porque era humilde, golpeaba su pecho, dice la Biblia, y sus palabras fueron estas hacia Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que tenemos que reconocer, que somos pecadores delante de nuestro Dios, que faltamos delante del Señor. Y cuando este hombre fue humilde y reconoció su estado de pecado, dice la Biblia, os digo que éste descendió a su casa justificado. Qué bonito. ¿Se imaginan? Regresar a nuestro hogar justificado delante de Dios. Mientras que el otro, que no es humilde, que es altanero, dice que ese no fue justificado. Cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad. La humildad es todo un tema que podríamos presentar en otra ocasión, pero se ha dicho que es como el pase para entrar al reino de los cielos. Que no nos falte humildad y vamos a orar a nuestro Dios. Si ese es el problema, que no somos humildes, entonces eso nos está separando de nuestro Dios. Hay otra causa muy común dentro del pueblo de Dios y por eso algunos hermanos han dejado de orar. El pecado, la falta de pureza en el corazón, vivir en pecado, vivir en iniquidad. La iniquidad es un pecado grave y todos los pecados son malos y todos los pecados llevan al ser humano al infierno, pero hay pecados graves, dice la Biblia, y estos son aquellos que no se dejan de hacer, que persisten, aquellos que continúan todo el tiempo, ¿verdad? El pecado del adulterio, para que ese pecado termine, tiene que terminar esa relación de adulterio. Es un pecado grave. Apostasía es un pecado grave. Entonces, ese es el problema muchas veces que hay este tipo de pecados, la falta de pureza en el corazón, y eso es lo que nos aparta de Dios. Y eso ha hecho que muchos hermanos dejen de orar. Han perdido esa perla, esa joya preciosa de la oración por causa del pecado. ¿Cuál es la solución? Apartarnos del pecado, terminar esa relación de pecado, terminar con aquella situación que te mantiene lejos de Dios, ¿verdad? Por ser algo pecaminoso, desde luego. El salmista hablaba mucho de esto y él simplemente decía, si yo mirare al pecado, no tanto que lo cometiera, pero dice, si yo mirare y estuviera atento a eso, a la iniquidad, Dios no me escucharía. Fíjense cómo lo dice en Salmo 66:18. Dice el salmista, Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué no despreció la oración del salmista? Porque se apartó, el salmista se apartó de la iniquidad. Si no, él mismo dice, Dios no me hubiese escuchado, Dios no me hubiese oído por la iniquidad. Entonces el pecado es grave. Ese es el problema. Habríamos que pensar o de pensar, ¿verdad?, en vivir más en santidad, ponerle ya un freno a esa vida desenfrenada, mundana, pecaminosa, y consagrarnos a nuestro Dios. Entonces llevamos aquí algunas causas que pues, nos han apartado de la oración y nos han apartado de nuestro Dios. La duda, esa es otra también, que está en contra de nosotros y que nos aparta de nuestro Dios. Cuando la duda entra en el corazón, ¿verdad? Es cuando empezamos a hacernos preguntas acerca de nuestro Dios. ¿Dios será tan bueno como dicen? Ya cuando preguntas eso, ya tienes dudas. ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Este tipo de preguntas son peligrosas, son indicio ya de que tienes dudas en tu corazón. A veces decimos, no, Dios no escucha mis oraciones. Yo creo que Dios ya no escucha mis oraciones. Empiezas a dudar de estas cosas. Otros han preguntado, ¿vale la pena orar si al final Dios va a hacer su propia voluntad? Vale la pena. Sí, vale la pena orar, porque Dios va a hacer su propia voluntad y su voluntad va a ser a favor nuestro. Nuestra oración no siempre es lo que necesitamos y Dios va a hacer su voluntad sabiendo lo que en realidad necesitamos. Dios es sabio y confiamos en su voluntad. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo así lo hacía. Él ya iba a ir a la cruz, ya iba a ser crucificado. Antes de ir a la cruz, pues él oró a nuestro Dios. Y en esta oración que nos deja todo el tiempo pensando en lo duro que estaba o lo que estaba padeciendo nuestro Señor Jesucristo, en el cual él decía, Señor, yo sé que para eso he venido, pero si fuese posible, pasa de mí esto que va a pasar. No permitas que suceda, pero sin embargo, Señor, que se haga tu voluntad, solamente tu voluntad. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que la voluntad de Dios siempre va a ser para el bien de todos, aunque a Él estaba costando su propia vida. Dice Lucas 22:42, diciendo, habla de Jesucristo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que vamos a tener confianza en nuestro Dios, fe, confianza, seguridad. Es un Dios vivo, precioso, maravilloso, todopoderoso, todo lo puede y todo es posible para aquel que cree en Él. Dice la Biblia en Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos que hacerlo conforme a su voluntad, desde luego. El Señor Jesucristo también nos exhorta y nos habló siempre y nos sigue diciendo que debemos de pedir, pidan, dice la Escritura.
En Mateo 7, capítulo 7, versículo 7 dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Todo esto nos da seguridad. Sí es verdad que todo es conforme a la voluntad de Dios, pero su voluntad es divina y soberana. Y Él, todo lo que Él haga, va a ser siempre para nuestro bien. Algunas cosas que encontramos también están contra nosotros, ¿verdad? Muchas veces es que dice la escritura que no pedimos. Hay algunas cosas, por ejemplo, pues no pides, no oras, ¿cómo recibes? Por eso dice aquí, pedid y se os dará. Entonces no pides, no oras, pues no recibes. Esa es una de las situaciones que a veces vivimos. Es porque no pides. Y en otras ocasiones dice, bueno, pues sí pides, pero pides mal. Porque pides para gastar en tus deleites, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras oraciones, porque para eso pides. Primero, no pides, lo pides y pides mal. Y luego dice, pides para gastar en vuestros deleites. Así que esta es una situación que debemos analizar, ¿verdad? Si hemos dejado de orar, hemos dejado de pedir a nuestro Dios. Y si vamos a empezar a orar otra vez, vamos a recuperar esa joya perdida que es la oración, pues gracias a Dios por ello, pero vamos a hacerlo bien. Primero pedir y pedir, desde luego, pero luego dice, vamos a hacerlo bien, para bien y no para vuestros deleites. Santiago también en su palabra nos dice también acerca de esto, de que debemos nosotros de pedir, dice, pero muchas veces no sabemos ni lo que pedimos. Ese es el problema, no sabemos pedir, no sabemos orar. Entonces, por eso nos dice Santiago ahí, es que pides y pides, pides mal, pides para tus deleites, para los deleites de la carne, para motivos incorrectos, para vivir mundanamente. Entonces, tenemos que orar en el espíritu y no en la carne. La carne no está interesada en orar, es contraria a las cosas del espíritu. Por eso el mandamiento es de que debemos de orar en el espíritu. Es realmente ahí pues que tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. Tenemos que tener una plática muy íntima con nuestro Dios, directamente en el Espíritu, y pedirle a nuestro Dios que aquellas cosas que hemos pedido mal, pues desde luego que nos ayude y que nos dé sabiduría para dejar de pedirlas y pedir solamente cosas que edifican, cosas que realmente necesitamos, por ejemplo, sabiduría divina. Este es algo muy hermoso, el poder entender que si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a tener todo lo demás. Acuérdense ustedes del sabio Salomón. Él no pidió riquezas, Dios lo dijo así. Él no pidió tener propiedades, él pidió sabiduría. Y Dios le dijo,
porque no pediste para ti, porque no pediste riquezas, te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas. Entonces, este es algo, una enseñanza realmente muy importante para nosotros, que debemos empezar por pedir las cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual, no para nuestra vida carnal. Si logramos nosotros tener estas cosas espirituales, lo demás dice que viene por añadidura. Se van a dar conforme a la voluntad de nuestro Dios y no orar por motivos incorrectos. Finalmente nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces tengamos cuidado en la oración, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu nos tiene que ayudar, el Espíritu Santo está con nosotros. Ahí tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque somos débiles, hermanos. Ese es el problema. Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo sabe que somos débiles, de que el alimento espiritual que recibimos realmente quizás es poco o nada. Quizás sea solamente un mensaje por semana cuando asistimos al culto. Quizás ese es todo el alimento. Entonces espiritualmente estamos débiles. Vamos a orar y, y vamos a tener en cuenta que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades. Porque dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Dice que no sabemos en realidad pedir a nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo entra, intercede por nosotros y dice que con gemidos indecibles. Esto ha traído, esto ha traído muchas dudas acerca de los gemidos indecibles, pero realmente los gemidos indecibles son los nuestros. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, en tristeza, en necesidad, no sabemos qué pedir. Estamos confusos. Realmente nuestra mente está muy turbada por lo que estamos padeciendo y no sabemos qué pedir, pero abrimos el corazón, abrimos la sinceridad y el Espíritu escucha nuestros gemidos desde lo más profundo de nuestro corazón y Él pasa la oración a Dios. ¿Sí? Realmente Él es el que intercede de esa manera. Eso que no podemos decir por lo que estamos sufriendo, por lo que estamos padeciendo, el Espíritu Santo lo dice a Dios, al Padre. Y el Padre escucha nuestras oraciones. Por débiles que seamos, el Espíritu Santo nos ayuda. Por ignorantes que seamos, porque dice que no sabemos pedir como realmente conviene, el Espíritu Santo nos corrige también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues esperar la voluntad de nuestro Dios, porque tenemos estas tres cosas ahí, nuestras debilidades. No sabemos lo que hemos de pedir y ni siquiera pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pero si seguimos, insistimos en la oración, el Espíritu Santo intercede. La oración se va a escuchar. Nuestra oración, cuando es sincera y sale del corazón, por sencilla que sea, estará en el cielo, porque el Espíritu Santo la hará llegar.
y Él interpretará nuestros sentimientos delante de Dios. Y Dios escuchará de lo más profundo de nuestros corazones. Mis hermanos, adelante, no dejemos la joya preciosa que se ha perdido. Vamos a recuperarla, desde luego. Vamos a recuperar esta joya preciosa que es la oración. Y vayamos a tocar otra vez las puertas del cielo para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestras peticiones, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos ayude a vivir en santidad, para estar preparados para la venida de Cristo, para ir al reino de los cielos, ir y pisar esa ciudad celestial y vivir eternamente con nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a todos y que nos prepare para una vida mejor en Cristo Jesús. Este es el tema, mis hermanos. Espero de veras que nos ayude para continuar sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Señor los bendiga a todos.